Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el país tiene muchos problemas. Tiene el problema migratorio, que se explica por el derrumbe de un país gigante de Sudamérica, Venezuela. Su PBI se ha desplomado más del 50%. Hay hambre, hay miseria y 8 millones de venezolanos emigran buscando un futuro. Y en este proceso generan un problema fronterizo, un problema geopolítico entre Perú y Chile y un problema humanitario. Como decimos, el Perú tiene muchos problemas, pero generalmente el Perú frente a sus problemas avanza en el sentido correcto, mal que bien los resuelve correctamente. Miren, nosotros hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, a inicios de este año, el fenómeno de la violencia en Puno. Puno se convirtió en el lugar donde se focalizó la violencia contra el Estado de Derecho, contra la Constitución, con estas exigencias de proponer una asamblea constituyente, de instalar una república plurinacional aymara que atentaba contra la unidad territorial del Perú. Pero ese debate se está resolviendo. El día de hoy, Puno está pacificado y, oh sorpresa, los bolivianos, los ciudadanos bolivianos, cruzan la frontera para comprar soles. El sol empieza a convertirse en una moneda de refugio para los bolivianos, porque no tienen dólares y su modelo económico se derrumba. Pero algo similar empieza a pasar en la relación del sol peruano con otras monedas, como el peso argentino, como el peso colombiano. Hay más, digamos, la moneda peruana empieza a constituirse en una moneda fuerte de la región, en la región. Todo esto a pesar de la crisis política de la democracia peruana, todo esto a pesar de que la economía no está creciendo como debería crecer, la inversión privada ha caído, no hay suficiente empleo, pero la moneda peruana es una moneda fuerte, es una es una entidad que garantiza, que da predictibilidad a la economía nacional. ¿Cuáles son las causas de la fortaleza del sol peruano? El día de hoy, para reflexionar sobre estos temas, hemos convocado a César Peñaranda, quien fue el jefe de gabinete de los asesores de la gestión de Carlos Boloña a inicios de los 90, momento en el cual se desarrollaron las grandes reformas económicas del Perú, entre ellas la reforma tributaria, los procesos de privatización, que más tarde serían constitucionalizadas, por llamarlo de alguna manera, en la Constitución del 1993. Bueno, queremos reflexionar sobre qué explica la fortaleza del sol peruano. Hay momentos en que uno tiene que ser optimista y dejar el pesimismo a un lado. Esto sirve, esto funciona para el Perú. Buenas tardes, señor Peñaranda. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia, pues, y gracias por esa introducción que han hecho. Gracias fundamentalmente por recordar a mi querido amigo, que en paz descanse, Carlos Bologna. Bueno, antes de usted, yo quiero que nos cuente este proceso en el cual se desarrollan las reformas, luego se consagra la Constitución del 93, pero antes de eso, si yo le preguntara en términos conceptuales, ¿cuál es la explicación de la fortaleza del sol peruano? Se convierte en una moneda fuerte en la región. Algunos ya eh, llegan a decir que es una especie de dólar latinoamericano. ¿Cuál es su explicación al respecto, señor Peñaranda? Mira, Víctor Andrés, está muy vinculado precisamente a lo que tú has mencionado al inicio, cuando hacías la explicación de la década del 90, cuando se inicia el ajuste macroeconómico, el programa de estabilización, paralelamente con qué, con las reformas estructurales. Y digamos que lo sustantivo de lo que está sucediendo, en donde ante la dificultad de conseguir dólares en Bolivia, Argentina y probablemente otros países vecinos, empiezan a adquirir el sol, porque salvo el peso uruguayo, el sol es el que más estable ha estado, es el que mayor estabilidad y menor volatilidad ha tenido. ¿Qué explica esto? Precisamente al inicio de los 90 y con la pésima experiencia que había tenido el Perú de la hiperinflación y del funcionamiento como parte
de lo que explica esa hiperinflación que tuvo el Perú, resulta que la maquinita, que era la emisión de billetes por parte del Banco Central al fisco para que gastara en lo que quisiera, llevaron a lo que todos conocemos, esa hiperinflación. Pues al inicio de los 90, que luego se plasmó en la ley orgánica del BCR en 1992, que a su vez se plasmó en la Constitución del 93, el elemento clave fue darle autonomía total al Banco Central de Reserva, que funcionara como una entidad autónoma, no respondía al Ministerio de Economía y Finanzas, no respondía ni siquiera al presidente de la República ni al Congreso, no obstante ser nombrado por el presidente y ratificado por el Congreso. O sea, una autonomía para que se manejara la política monetaria y la política cambiaria totalmente independiente, donde el objetivo central, y diría único, era la estabilidad de los precios. Entonces, eso se ha mantenido hasta ahora, porque obviamente se plasmó en la Constitución del 93, entre otras reformas que se hicieron, y eso le ha permitido al Banco Central, con base en un equipo muy sólido de profesionales que tiene el Banco Central, con el manejo de los últimos 10, 15 años de Julio Velarde y su directorio, en mantener eso. Pero además de ello, se tomó una decisión de política monetaria y cambiaria muy prudente, muy correcta, que es dejar que el tipo de cambio flote. ¿Qué significa esto? Que su precio varía de acuerdo a la oferta y la demanda. Los que creemos en la economía del mercado, creemos en el funcionamiento del mercado, la divisa, el dólar, es un bien más. Su precio sube y baja conforme sube o baja la demanda o sube y baja la oferta. A esa política monetaria y cambiaria se le dio, entre comillas, un calificativo muy particular, que es sucia, flotación sucia del tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Que para evitar no la tendencia del dólar, si está subiendo no se trata de ajustarlo y hacer lo que empiece a bajar, sino para corregir momentos difíciles, digamos, para evitar volatilidad, el Banco Central sale a vender o a comprar dólares según sea que quiera manejar hacia arriba cuando la tendencia es muy fuerte o hacia abajo por temas de volatilidad. Esa política se ha mantenido y además de ello, el Banco Central ha ido acumulando reservas con la solidez del programa económico de los 90, fuertemente creciendo la economía en la primera década del 2000. Entonces, el Banco Central actualmente tiene, digamos, 75.000 millones de dólares, por hablar de cifras gruesas, de las cuales, probablemente eso es un tema técnico, la posición de cambio, que es lo que el Banco Central puede disponer, es alrededor del 80%. Cerca de 60.000 millones de dólares tiene el Banco Central en su caja para poder intervenir cuando la economía lo requiere, cuando esa volatilidad no es, digamos, adecuada. El 20% restante de esas 75.000 millones de dólares en reservas, el 18% aproximadamente es del sistema financiero. Vale recordar de que los bancos cuando reciben dólares tienen que guardar una parte, un porcentaje de eso que se llama el encaje y depositarlo en el Banco Central. Eso aproximadamente representa el 18% del total de las reservas internacionales y apenas el 2% son fondos del Estado, del Ejecutivo, por decirlo así. Entonces, el banco, y con esto termino la introducción, a diferencia de otros países en América Latina, tiene varias características particulares. En primer lugar, las reservas representan alrededor del 30% del PBI. Porcentualmente es el más alto en América Latina y uno de los más altos a nivel mundial. O sea, no es que el Banco Central tenga más reservas que Brasil, por ejemplo, en términos absolutos, pero en términos porcentuales para la economía peruana, 30% del PBI es Enorme. una cantidad muy alta. Ahora, Además todo de, esto,
Sí, pero falta quizás un detalle adicional, Víctor Andrés, porque no todo es Banco Central y política monetaria y cambiaria. Si Claro, no, porque digamos, el Banco Central de Reserva no podría funcionar con ese esquema si es que, en términos generales, no se hubieran mantenido reformas básicas de la economía que se desarrollaron en los 90, ¿no? Por ejemplo, el no Estado empresario, ¿no? claro, pero quizás previamente a esas reformas estructurales hay un elemento fundamental que forma parte del programa macroeconómico. Paralelamente a la política monetaria y cambiaria que la maneja la entidad monetaria, que es el Banco Central, está el Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja la política fiscal y tributaria. Y a lo largo de estos 30 años, poco más de 30 años ya, el Ministerio de Economía y Finanzas con altibajos, porque ha habido épocas muy buenas y otras más débiles, que podríamos entrar después, porque a partir del 2014 a la fecha, en parte por problemas del manejo económico y ausencia de las reformas, se crece muy poco. Pero lo que ha pasado, que es una constante también, el déficit fiscal es muy bajo. Actualmente está en menos del 2%. Y la deuda pública respecto del PBI está alrededor del 35%. Entonces tú tienes unas finanzas públicas ordenadas, adecuadas, y una política monetaria y cambiaria como la que he explicado, que en conjunto logran esa estabilidad macro de 30 Y años. si yo le pido una comparación en esta descripción que usted ha señalado, breve, por ejemplo, con el respecto al modelo boliviano o al modelo argentino. En Bolivia no hay dólares, están en $0. Han tenido que tomar el fondo de pensiones, una parte del fondo de pensiones, para agenciarse de dólares. En realidad lo que están haciendo en Bolivia es evitar el ajuste que va a ser brutal, inevitable, empobrecedor, que va a lanzar a grandes franjas de la población a la pobreza, debajo de la línea de la pobreza. Si yo le pidiera una comparación, ¿qué nos diría de estos modelos? Uno de ellos es no autonomía del Banco Central, por ejemplo. Pero yo diría que ahí hubo ilusión económica en el sentido que pensaban que todo iba muy bien. Como fue la ilusión que se vivió en los primeros años del primer gobierno de García, entonces empiezan a tomar los recursos hasta que llega un momento en que ya no hay. Obviamente, si no hay autonomía del Banco Central, el manejo se hace más, digamos, potencialmente peligroso. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, que además recrudece y se hace mucho más crítico a raíz de la nacionalización que hicieron de sus recursos naturales. ¿Eso qué pasó? Se siguió produciendo, pero ya no se invertía en exploración y en mayor posibilidad de tener gas y petróleo, hasta que llegó un momento en que colapsó. Bolivia está postergando su ajuste. Todo ajuste de esa naturaleza, Víctor Andrés, es muy duro. Hay que hacerlo. Lo vivimos nosotros en 1900, a finales del 90, principios del 91. Hubo que hacer un ajuste muy doloroso porque inicialmente es un ajuste que afecta, hay impacto social, pero la tranquilidad y la garantía es que más rápido que tarde se empieza a orientar mejor la economía con los frutos que hoy tenemos o que teníamos hasta, digamos, antes de la pandemia, que la pobreza llegó al 20%, una baja de 60, 20, 40 puntos impresionante, una subida enorme de la clase media. Es decir, cambió la fotografía del Perú, lo que no quiere decir que no haya problemas. Hay problemas que resolver, pero en parte, porque lo que tú mencionabas, se detuvieron las reformas estructurales, no se hicieron las que correspondía, y peor aún, se ha retrocedido en algunas que se hicieron en los 90, como lamentablemente hay que decirlo, el sistema de pensiones. Entonces, Bolivia, enfrente esa crítica situación, va a ser muy doloroso para la población boliviana. Digamos, claro, pero también Bolivia, digamos,
Esa es la relación de la economía, de la tragedia económica con el autoritarismo, ¿no? Bolivia podría negar su ajuste encaminándose a una dictadura tipo Venezuela, que al final no hizo ajuste, empobreció a la población con tal de concentrar el poder en un pequeño sector. Ese también podría ser el camino de Bolivia, o ya Claro, está embarcado en ese camino, ¿no? pero digamos que cambian de un gobierno, entre comillas, democrático a una dictadura que termina, ya sabemos Javier, cómo termina la pobreza en Venezuela es espantosa, la hiperinflación que tienen es tremenda, cuántos venezolanos han salido del país y quisieran seguir saliendo. Argentina dentro de poco va a llegar a lo mismo. La situación de Argentina por un pésimo manejo de la economía pasa por lo mismo. Y pronto quizás otros países, no quiero hablar de Colombia u otros países, en Colombia se acaba de disparar el dólar por la salida del ministro de Hacienda, un ministro con mucho predicamento en el sector empresarial. En Argentina, el peso colombiano se ha disparado, perdón, me equivoqué, frente al dólar. En Argentina está sucediendo lo mismo, el peso argentino se está disparando a los aires. entonces, efectivamente, entonces quizás un resumen de esto, Víctor Andrés, es que en estos 30 años o más de 30 años, 1990 se empieza con este manejo serio, profesional, técnico del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas, se plasma lo sustantivo en la Constitución y a pesar de todos los problemas que han habido, se mantiene la estabilidad macroeconómica. Pero ahí viene un problema. La estabilidad macroeconómica por sí misma no sube productividad. Por sí misma no te hace crecer a tasas altas de manera sostenida. Te pone el piso, evita que haya un colapso. Y nosotros tenemos desde el 2014 a la fecha, en promedio, tasa de crecimiento alrededor de 2, 2,5, cuando la economía nuestra requiere por lo menos crecer a 3 o 4 para ir solucionando los problemas de pobreza, de inequidad. ¿Eso es fruto de qué? Que dos elementos adicionales o han retrocedido o se han estancado. Uno es el que yo últimamente menciono porque ha sido considerado a nivel mundial en el siglo XXI lo más sustantivo, que son las instituciones. El Estado de Derecho, la estabilidad macroeconómica, el imperio de la ley, la propiedad privada, los derechos de autor, el que la economía y los agentes económicos puedan actuar e interactuar libremente, obviamente sujeto a la normatividad. Pero si tú lo llenas de regulaciones, de complejidades, más aún de corrupción, ese mercado no funciona, esos agentes económicos no funcionan. Eso se ha ido deteriorando, progresivamente deteriorando, afectando, por ciento, la democracia y el sistema de economía social de mercado. Y adicionalmente, no hubieron más reformas estructurales. Sigue pendiente, en verdad, la reforma de la educación, La de la salud, salud, de innovación, ciencia y tecnología, la de laboral y de pensiones, la propia reforma tributaria, las infraestructuras están absolutamente retrasadas. todo el manejo de inversiones. Todo eso se ha venido deteriorando, pero nuevamente, ¿no? A pesar de ello, la fortaleza del programa macroeconómico iniciado en los 90 hace que el Perú siga creciendo, no ha caído, no hemos entrado a recesión. Y lo que tú decías al inicio de la reunión y que provoca esta conversación tan grata, Víctor Andrés, que el sol está siendo demandado por su estabilidad por bolivianos, argentinos y probablemente por otros latinoamericanos debido a su fortaleza. Decía al comienzo, salvo el peso para uruguayo, perdón, el sol es el más sólido, el más estable, el que menos ajuste hacia abajo ha tenido, ¿no? Ahora, usted ha señalado estas reformas pendientes que existen para relanzar el crecimiento en el Perú, porque con estabilidad macroeconómica, creciendo a tasas bajas, no vamos a reducir suficiente pobreza y siempre va a estar hackeado por un descontento social, una irritación de la gente. Pues si no reduces pobreza, las clases medias no se expanden o no se mantienen,
hay una irritación nacional. Entonces hay estas reformas pendientes que usted ha señalado, pero para entender un poco lo que demanda estas reformas pendientes, a mí me gustaría que usted nos cuente cómo se hicieron estas reformas estructurales, ¿no? Mire, porque es importante también conocer la historia. El Perú, en ese entonces, previo a las reformas estructurales, era Venezuela, era exactamente el mismo modelo chavista. Era el Estado empresario, tenía 200 empresas estatales, no había casi sector privado y los pocos recursos que se captaban iba a la planilla estatal y la gente se empobrecía lentamente. Bueno, llegó al 60% de pobreza el Perú. Entonces, ¿cómo hicieron usted como jefe de gabinete en ese entonces? ¿Cómo hicieron para emprender esa gesta que a veces olvidamos y quizá por ese olvido no somos capaces de sacar las energías, los impulsos para una nueva oleada de reformas, para una nueva voluntad reformadora en la economía y en la sociedad? Cuéntenos, por favor, señor Peñaranda, ¿cómo se gestó todo eso? Mira, hace 30 años de esto, pero digamos que la situación fue crítica, no tan similar a la actual, evidentemente, porque el Perú estaba metido en una hiperinflación, una tremenda inestabilidad política. Acordémonos que estaba en todo su furor Pero Sendero es correcto Luminoso. decir que era una Venezuela más, menos en ese Desde, entonces. desde el punto de vista de caos económico, sin duda, desde el punto de vista de ritmo inflacionario, totalmente de acuerdo. Pero había elementos más críticos aún, con lo cual lo que se hizo a principios de los 90 tiene, perdonen que lo diga uno de los que participó en ello, más mérito, porque adicional a ello teníamos a Sendero Luminoso y al MRTA dando vueltas. Bombas, torres eléctricas derrumbadas, etcétera. Mira, eso fue todo un debate y afortunadamente tuvimos razón, porque en ese momento, Víctor Andrés, lo más crítico era estabilizar la economía, lo que implicaba un programa macroeconómico, más o menos en los términos que he mencionado, una política monetaria y cambiaria seria, técnica, con autonomía del Banco Central, que en ese momento no la había, pero se manejó como tal, que luego se plasma en su ley orgánica del 92 y finalmente en el año 93 en la Constitución. Pero el gran debate era, basta el programa macroeconómico, basta la estabilización para que la economía empiece a resurgir, a dinamizarse, o era necesario un ajuste estructural, porque la situación económica era tan caótica, había tanta intervención, el Estado era dueño de sin número de empresas, Vendía leche, vendía arroz. tenía El un Estado cine, tenía, acuérdate, el famoso cine Colón, exactamente. da risa mencionarlo, creo que era el único cine que pasaba películas pornográficas. Y era del Estado. El cine Colón era el Estado y pasaba películas pornográficas. A ese extremo se llegó. Además, no olvidemos, teníamos la banca de fomento. Minería, agricultura, vivienda, industria, todos tenían su banco. O Todas sea, se... el Estado entregaba créditos a la minería, a la Era lo que vivienda. algunos se olvidan, lo que algunos se olvidan actualmente y añoran las empresas públicas. Entonces Ujú. el debate era, ¿hacemos primero el ajuste macro y luego el ajuste estructural o ambas? Economistas a nivel nacional e internacional, inclusive de los propios organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, el sesgo era hacer primero el ajuste macro y después el ajuste estructural. No creían posible, no creían posible. No creían posible. Nosotros tomamos lo que yo, y esto lo he escrito en uno de mis libros, lo que yo digo que es la tesis del premio Nobel, que para descanse, el profesor Gary Becker, de la Universidad de Chicago. Él decía, mientras se pueda y se tenga la fortaleza ejecutiva, en ese momento teníamos un Congreso y un presidente que lo podían avalar, hagan ambas cosas. Dejen que el mercado funcione lo más rápido posible. El mercado
procesa miles, millones de datos simultáneos y orienta la asignación de los recursos, que por definición son escasos, lo mejor posible. Pero hay que limpiarlo, hay que empezar a eliminar esas restricciones que hay. Y por lo tanto, él decía, no solamente aconsejo un ajuste macro, sino manejemos también las reformas estructurales. Todo un debate, que inclusive lo hicimos en Washington en un par de reuniones, y afortunadamente con Carlos Boloña tomamos la decisión, y el equipo que nos acompañaba, de hacerlo simultáneo. Y por La eso reforma tributaria entre ellas. la reforma Ah, tributaria, trabajamos la reforma de pensiones, las privatizaciones, cerramos la banca de fomento, se vendieron todas las empresas públicas, ojalá hubieran sido todas. Hubo problemas que quizás en esta reunión no alcanza bueno, para se quedó explicar. Petroperú y Sedapal y nos siguen sacando, como se dice. Estuvo Petroperú y Sedapal, Víctor Andrés, estuvieron en la lista que le presentamos al presidente de ese entonces. Lo que sucede es que no todos los del gabinete, yo no quiero mencionar nombres, no es el momento, no estaban de acuerdo. Entonces, hay momentos en que hay que negociar, porque la Exactamente. Ahora, Sedapal era aspirada a manejarla y comprarla por una de las más famosas empresas francesas. Y hoy sería muy distinto el servicio de bueno, agua. sobre todo los pobres tendrían agua. No habrían más de, bueno, en Lima creo que hay de 2 millones de personas sin agua potable y sin alcantarillado. Digamos, Claro. Entonces, mira, Víctor Andrés, se hizo las dos cosas simultáneas. El proceso empezó a evolucionar muy positivo, lentamente al comienzo. En la década, el mismo año que hicimos el ajuste, 9.1, 9.2, la economía empezó a crecer. Lo que pasa es que hubo la mala suerte del fenómeno del Niño del año 9.2, 9.3, que golpeó. Pero la primera década del 2000 se empieza a cosechar esto. Aparte del contexto internacional, que también fue positivo en la segunda década, las tasas de crecimiento llegaron en promedio a 6%. El crecimiento potencial del Perú, porque hay que tener en cuenta, más que el crecimiento que se está dando anualmente, el crecimiento potencial, hasta dónde puede crecer un país, estaba alrededor del 5 o 6%. Entonces, se ha ido a continuar con ello. Por un lado, no hay duda que el programa macroeconómico se ha mantenido, pero se han debilitado las instituciones, lamentablemente se han debilitado, y paralelamente se pararon las reformas estructurales, en algunas se ha retrocedido. Yo aprovecho para mencionar, luego de la reforma tributaria integral que hicimos el año 91, incluida la creación de la SUNAT, efectivamente, la SUNAT surgió en ese. que fue por muchos años el ejemplo a nivel mundial de lo que debiera ser una administración tributaria, que lamentablemente ha perdido algunos efectos positivos. Luego de esa reforma tributaria se han hecho parches, algunos negativos, pero no ha habido otra reforma integral que corresponde hacerla. La pregunta quizás de fondo ahora, dicho todo esto, es ¿cuándo hacerla? ¿Es No, con este quizás, Ejecutivo? ¿Es con este Congreso? ¿O hay que pero esperar? digamos, lo más probable es que esto tenga que hacerlo un nuevo gobierno, pero quizás lo más importante es señalar que si no hacemos esta segunda ola de reformas, todo lo que hemos avanzado hasta ahora, eh, lo que pasa es que en el Perú no hay mucha historia, mucha antropología objetiva, hay antropología e historia ideológica. Nunca hubo tantos menos pobres en la historia del Perú como ahora. Nunca se redujo tanta pobreza como ahora. Nunca hubo tanta inclusión como ahora. Lo que yo quiero señalar es, señor Peñaranda, es que si no se hacen esas reformas, el Perú no es que se va a quedar en el medio, atrapado. Generalmente lo que sucede es que esas sociedades retroceden y se van para atrás, como Venezuela, como Bolivia, como Argentina. Es decir, así como decimos defender la Constitución y el Estado de Derecho, también en las reformas se juega el futuro de la libertad y de la continuidad de todas las cosas positivas que hemos construido en estas últimas 3 décadas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Víctor Andrés. El gran riesgo es el que dices tú.
Ojalá uno pudiera decir, bueno, vamos a estar estancados unos años, pero no, el riesgo es que esto retroceda. No me quiero poner en el escenario de otros países críticos, lamentables, como el caso de Venezuela, pero el Perú no puede seguir creciendo a tasas de 2, 2,5, ni siquiera de 3%. Peor aún cuando puede doblarlas. No es nada complicado doblar esa tasa si realmente se maneja como corresponde. Se mantiene aún el programa macro. Lo que hay que hacer es trabajar en las instituciones y las reformas, bien hechas, por supuesto, ¿no? Yo diría que, digamos, el momento quizás no es el adecuado. Hay que buscar que el Ejecutivo actual maneje lo mejor posible en los 2, 3 años que quedan las finanzas públicas, trate de mantener relativamente bien las instituciones para ver si se puede recuperar un ambiente de negocios que favorezca la inversión, que puede salir de estas tasas negativas que está teniendo, y estoy hablando de la inversión privada, no de la inversión pública. Pedirle al Congreso que se preocupe de las reformas de carácter electoral y político y que se olvide de las reformas económicas porque lo que está haciendo va más en sentido negativo que positivo. Pero sí, momento oportuno para exigirle, Víctor Andrés, no pedirles, exigirles a aquellos que piensan aspirar a ser gobierno o aspirar a ser congresistas, a que trabajen un programa serio que atienda las cosas que estamos conversando, consolide lo avanzado y haga lo que hace rato se ha debido hacer, que son las reformas de segunda generación. Algo importante que mencionar, ¿por qué ponemos tanto énfasis en la reforma de segunda generación? Porque hay dos cosas que se pueden solucionar simultáneamente que son claves, Víctor Andrés. El incremento de la productividad, que está demostrado en la historia económica de los países exitosos, es lo que te garantiza el crecimiento alto y sostenido de mediano y largo plazo. No hay forma sin inversión y sin incremento de productividad alcanzable. Pero además las reformas, la laboral, la tributaria, la de salud, la de educación, inversión en infraestructura, etcétera, van progresivamente bajando la informalidad. La reforma del Estado, porque gran parte de la informalidad es el tema tributario, pésimo, hay que corregir esa política tributaria, la política laboral, que es muy mala, Y la burocratización del y Estado. la tremenda burocratización llena de regulaciones que ahoga al empresario. Sobre todo, no olvidemos que el 98% del mundo empresarial son micro y pequeñas empresas. Entonces, todo este aparato de regulaciones, que además favorece la corrupción, va en contra de esa casi 98-99% del universo empresarial. Entonces, no solamente productividad, no solamente inversiones, sino bajar la informalidad que agobia tanto, ¿no? De acuerdo, señor Peñaranda. Infinitamente agradecido por estas reflexiones. Bueno, hay espacio para el optimismo, el sol sigue fuerte, pero también está la incertidumbre, ¿no? Tenemos que hacer esas reformas, la clase política tiene que movilizarse, porque no hay otro camino para construir una sociedad viable y mantener las libertades finalmente. Yo le agradezco infinitamente, señor Peñaranda, por estas reflexiones, estas aproximaciones. Al contrario, Víctor, es un gusto poder conversar contigo sobre estos temas y ojalá que esto ayude a otras personas a reflexionar sobre lo mismo, porque somos optimistas. El Perú puede, más rápido que tarde, salir adelante. Muy agradecido, señor Peñaranda. Hasta luego. Bien, bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.